Forrest Gump es la adaptación de una novela escrita por Winston Groom. La película fue todo un fenómeno en su estreno y en la actualidad se le recuerda con cariño y como un clásico. Respecto al contenido de la película, podríamos por una parte resumir al film como un agradable recorrido de la historia contemporánea estadounidense, así también con sus múltiples referencias a iconos populares con nuestros protagonistas siendo más que nada un espectador pasivo durante estos eventos. Sin embargo, no estamos aquí para comentar a profundidad sobre la trama o llevar a juicio la calidad plena del film. Como podrás haber visto en el título, me concentraré en analizar un eterno juicio generalizado que suelo ver a cierto personaje. Por supuesto, hablamos de Jenny Curran. Forrest Gump ya desde su nacimiento estuvo bien jodido. Problemas vertebrales, retraso cognitivo e incluso ausencia de figura paterna. Aún con todos estos inconvenientes tenía una gran madre, quien se esforzaría y haría todo lo posible para que su hijo tuviera una vida normal, como ir a la escuela a pesar de todas esas condiciones. Por otra parte, Jenny Curran, vemos ausencia de figura materna, maltrato y abuso intrafamiliar. En medio de todo esto, como buena experiencia solo existiría Forrest. ¿Qué representó Jenny para Forrest Gump? ¿Qué representó Forrest para Jenny? ¿Qué podemos observar del primer encuentro entre estos dos personajes? Marginación. Forrest fue salvado por Jenny luego de que los demás niños lo rechazaran. Para Jenny, esto podría ser perfectamente aplicado también, pues su aspecto era descuidado y desaliñado. Pero hay aquí un primer punto. Esto no se dice. La perspectiva de Jenny es omitida. El narrador es Forrest, y él no es un narrador confiable porque su interpretación de la realidad es inocente debido a su nivel cognitivo. La perspectiva de Jenny solo la podemos inferir en base a lo que se nos expone sobre ella, que jamás es tan directo y explícito como lo siente Forrest en su cabeza. Jamás ella nos explicará sus problemas ni su tormento con exactitud, como si ocurre en nuestro protagonista, pues es el narrador. Y señalo esto porque es un punto a considerar sobre ella. Me gusta que, como personaje, sea un don't tell me, show me. Es decir, no me cuentes, muéstrame. Pero continuemos. Ambos se hacen amigos, juegan constantemente y como Forrest mismo nos relata, mutuamente se van enseñando cosas como trepar o colgarse de árboles. Ella le enseñó a leer y él a columpiarse, cosas de niños buenos. Mientras eso sucede, y para responder la segunda pregunta inicial, ocurrirá otro diálogo por parte de Jenny que demuestra la importancia de Forrest para Jenny. A veces nos sentábamos a esperar las estrellas. Mamá debe estar preocupada por mí. Quédate un poquito más, ¿sí? Por alguna razón, Jenny nunca quería irse a casa. Bueno, Jenny, aquí estaré. Era mi amiga muy especial. Mi única amiga. Claramente disfrutaba estar con él, pues no quería llegar a su casa. Él se volvió su momento confortable y seguro. En la infancia de ambos, lo que podemos ver es apoyo mutuo y una fuerte amistad, como en aquella escena donde Forrest corre por primera vez rompiendo sus aparatos ortopédicos, y la dirección hace mucho énfasis en que fue el ánimo de Jenny lo que gatilló todo. También podemos observar otras cosas. ¿Recuerda que le dije que parecía que Jenny jamás quería ir a su casa? Bueno, ella vivía en una casa tan vieja como Alabama. Su mamá se había ido al cielo cuando ella tenía 5 años y su papá era una especie de granjero. ¿Jenny? Era un hombre muy cariñoso. Siempre la besaba y la tocaba. A ella y a sus hermanas. Como que Forrest no comprendía lo que vivía Jenny, ni lo que vivió. Si no vean cómo él describe a su padre como un hombre cariñoso que siempre la estaba besando y tocando. Esto muy cerca del mismo diálogo donde él nos relata que ella no quería ir a su casa. ¿Podemos culpar a Forrest por ser tan inocente? Que esto es algo que él está diciendo cuando es un adulto, sentado en la banca, contándole esto a otras personas.
por lo que es un punto muy importante a tomar en cuenta sobre la relación entre ambos y hasta dónde llegaba el entendimiento de Forrest sobre Jenny. Es algo que rectificaría cuando manda a demoler la casa de Jenny una vez ella fallece, pero no deja de ser un hecho que él no llegaba a comprender la situación del todo. Pero veamos con detalle la escena, que es bastante sugerente. Un día Forrest irá a buscar a su amiga por no estar en el autobús y vemos cómo sale su padre en cólera con una botella de alcohol en la mano gritando como loco por su hija, a lo que los dos corren y Jenny le pide ayuda a Forrest para rezar. Quiere ser convertido en un pájaro para huir de ese lugar. Huir de sus problemas, algo que hará constantemente durante toda la película. Huir de un pasado horrible. Otras escenas que podemos interpretar es de ellos en la universidad. Se ve el acercamiento sexual por parte de ella, donde Forrest no reaccionaría al nivel de la situación y eyacularía precozmente, y ambos lo tomarían con mucho humor. La situación anterior a esta, con Jenny y su acompañante al que Forrest golpearía, donde Forrest volvería a representar esa figura de seguridad defendiéndola. Comenzamos ya con las malas decisiones de Jenny. Dicha decisión acá no es explícita sino implícita en la situación, pues salía con un sujeto que no la respetaba e incluso estaba abusando de ella. A pesar de esto, ella continuaba con su cariño y afecto por Forrest tomando la buena decisión, explícita, de no abandonarlo luego de espantarle al rufián ese. Tomó una buena decisión eligiendo a Forrest e intentando acercarse a este, aunque no saliera del todo bien. Y para no alargarme, resumiré el resto de encuentros entre ambos como una constante. Forrest golpeando, espantándole a los rufianes porque los ve maltratándola o faltándole al respeto. En él, un amor incondicional y un afecto profundo, pero sin entendimiento por la situación. Algo que es clave, como cuando están en el teatro cantando. De nuevo, aún siendo un adulto, no entiende que esa era poco más que un puticlub. Para nada Jenny estaba cumpliendo su sueño de conectar con las personas mediante alguna obra, ni mucho menos que ese era el tipo de fama que ella querría. Su sueño se había hecho realidad. Era una cantante de música folk. Por parte de Jenny, vemos ya una vida de decadencia, tendencia suicida, y en un diálogo le dice a Forrest que él no entiende el amor, algo que claramente le dolerá pues pasarán años y él aún recordará esa frase. Vemos también que Jenny no comprende a Forrest y que es ella quien no comprende el amor, pues lo comenzará a buscar en hombres maltratadores y decadentes similares a su padre, sin mencionar que se une a los hippies mugrosos. Tienes que dejar de rescatarme constantemente. No puedo evitarlo. Te quiero. Forrest, tú no sabes lo que es el amor. Ya yendo cerca del final, vemos desarrollo en el personaje de Jenny. Ella vuelve con Forrest y por primera vez podemos ver que ella pudo descansar tranquilamente, sin preocupaciones, pues durmió durante días y esa química de la eterna infancia volvería. Ella sí quería a Forrest, pero ¿por qué abandonar todo esto? Esta fue una decisión egoísta de su parte, pues Forrest era lo único bueno de su vida, la única relación grata donde había seguridad y afecto. Es evidente que huyó porque no quería manchar lo único puro de su vida. Eso es lo que se puede interpretar de sus acciones y de ella rectificando al final, deseando haber estado a su lado. Cuando Forrest pasa más de 3 años corriendo, podemos vincularlo directamente con Jenny, pues ella siempre fue quien lo animó a correr y lo hacía sentir más cerca de ella. Todo esto se refuerza en un diálogo en cierta escena final. Yo no sabía dónde acababa el cielo y comenzaba la tierra. Era tan hermoso. Ojalá yo hubiera estado ahí contigo. Estabas. El desarrollo culmine de Jenny es ella intentando reparar su vida, viviendo con las consecuencias como la enfermedad que termina por acabar con ella. Antes de esto nos enteramos de que Forrest es padre y ella tuvo un hijo con él. No dudo de esto, sin embargo, acá falta información para un detalle que la dejará mejor o peor y quedará a libre interpretación. Ella se enteró de que tenía una enfermedad mortal y decidió por esto comunicarse con Forrest, lo que parece cruel, pues es su hijo y él tenía todo el derecho del mundo a poder conocerlo. Esto por los diálogos que dice lo estaría haciendo de forma inconsciente, pues hasta le dice que no tiene responsabilidad
y que no lo presionará, que no tiene por qué aceptar y demás. En otro caso más idóneo, siempre tuvo en la mente contactarlo en algún momento, pues pensaba constantemente en él, como vimos cuando mostró los recortes de sus diarios y todas las carpetas que tenía. Me gusta el detalle final respecto a todo esto, él diciendo que la cuidará y ella pidiéndole matrimonio, dejando claro que lo ama. Jenny Camp muere un sábado, y cuando vemos a Forrest hablando con ella sobre su tumba, habiendo derrumbado la casa del padre de Jenny, es decir, aumentó su entendimiento de la situación y teniendo también su desarrollo. Entre todo esto, y como una escena catártica final entre ambos, vemos a Forrest alejándose de la tumba de Jenny mientras unos pájaros emprenden el vuelo. Si recuerdan lo que ella rezó junto a Forrest, verán la intención de esta escena. Muy bien, comencemos a ir destripando el asunto que nos concierne. ¿Abusó Jenny de Forrest Gump? Lamento tener que decir esto, pero la mayoría de los casos donde suelo ver una total condena a Jenny tiene tan poco entendimiento de la película y me atrevo a decir, se reduce casi por completo en una proyección de friendzoneo por parte de Jenny. Digo esto porque la lógica detrás de aquella condena es la siguiente. Jenny tomó malas decisiones, autodestructivas para el caso, y eso es correcto. Yo no lo libraré al personaje de responsabilidad personal. Podré comprender y ser empático con lo que vivió y ver aquí una causa y efecto, pero es un hecho que se equivocó y tomó malas decisiones. Ahora, ¿por qué no aplicar esta lógica para Forrest Gump también? Muchos parecieran no querer ver que Forrest buscaba a Jenny por decisión propia. Esto ocurrió la mayoría de veces que se ve a ellos dos juntos. Y aunque hubiera sido lo contrario, él bien podría renegar de ella. Y no lo hacía. Y si hemos visto la película podemos entender por qué Forrest la buscaba. Ella no era una mala persona, era alguien lleno de complejos y traumas. No veamos a Forrest como un niño y respetemos al personaje. Ven en su falta de inteligencia la excusa perfecta para las decisiones del personaje buscando constantemente a Jenny. ¿Por qué su deficiencia cognitiva no es equiparable entonces a los abusos que sufrió Jenny y que le llevaron a su incertidumbre y autodestrucción? Por favor, respetemos su independencia, aquella por la que tanto luchó su madre, porque él, al igual que Jenny, tenía responsabilidad personal, las cuales provocaron las mayores pericias de su vida. ¿Qué podemos ver en Jenny? Jamás buscó a Forrest por dinero ni apoyo material. Esto solo refuerza y deja mucho más en evidencia los daños psicológicos y emocionales que padecía. Como personaje es decente, como persona es bastante caótica por todo lo que hemos visto. Sin embargo, a pesar de todas las malas decisiones de las que se tuvo que hacer responsable, al menos se desarrolló llegando a un punto de entendimiento entre ella, Forrest, y su pasado, uno más conciliador. Yo valoro que las personas rectifiquen, más aún cuando se hundieron tanto en la mugre, por lo que para mí no considero para nada que ella haya abusado de Forrest. Respecto a Forrest, no puedo agregar más. Él es simplemente inocente para ciertas cuestiones, y en general una buena persona. Se enamoró de una chica caótica, lamentablemente esto lo llevó a padecer bastante. Sin embargo, todo decisión propia. Y yo personalmente podría llegar a entender el punto que respeta la independencia de este personaje debido a su retraso mental, pero jamás argumentan correctamente su resentimiento. Hagamos todo este análisis más divertido. Quiero que me des tu juicio de todo este asunto. Si compartes mis opiniones o piensas que me estoy quemando siendo un abogado del diablo. Te invito a suscribirte, pues pronto estaré comentando más contenido. Por tu tiempo, muchas gracias.